Es el turno ahora para el doctor Jorge Elías Caro, quien se dirige al auditorio con su conferencia Multinacionales Bananeras e Imperio Económico en el Gran Caribe 1900-1940. Jorge Elías Caro es profesor investigador de la Universidad del Magdalena en Colombia y es doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana en Cuba. Damos paso al doctor Jorge Elías Caro. Muy buenos días. Realmente para mí un placer estar acá compartiendo con ustedes estas reflexiones del trabajo que vamos a presentar hoy y de la misma forma agradecer a los organizadores del evento, en especial al profesor José Luis Ramos y al Departamento de Economía. Vamos a hablar hoy lo que tiene que ver un poco con un proceso de historia económica en el Gran Caribe. En efecto, cuando los organizadores del evento tuvieron a bien contactarme, pues que se les podía, digamos, presentar en torno a la historia económica del Gran Caribe, pues se me ocurrió en un trabajo que hemos venido desarrollando, incluso hablando también con el amigo Viloria, aquí presente, con mi socio permanente en el tema bananero, y por supuesto hemos querido representar el trabajo de todo lo que ha sido este proceso de las multinacionales en un periodo muy importante entre 1900 y 1940, es decir, desde la llegada de la United Fruit en particular y la primera decadencia del banano, pues producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta pues que todas las condiciones de la infraestructura norteamericana, en especial la gran flota blanca que era de la United Fruit para las exportaciones de banano, fue destinado para el conflicto armado y por supuesto pues ahí hubo una recesión en un principio. Pues antes de iniciar, vamos a comenzar con un discurso que hizo Rafael Reyes, nuestro expresidente de la época en México, el 30 de noviembre de 1901, justamente el año en que la UNAID entra con fuerza, en especial en el Caribe colombiano y todo lo que tiene que ver con Centroamérica, en especial Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Dice: los norteamericanos han contribuido a disipar, no solo en nuestro continente, las tinieblas, sino en el mundo entero. Ellos son un poder civilizador y no hay por lo mismo que temerles como conquistadores ni como expoliadores. Ellos han plantado el estandarte de la libertad y el progreso en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Ellos son la humanidad seleccionada. Comienzo con esto porque realmente la configuración de 1900 a 1940, el periodo que vamos a hablar, pues nace prácticamente en todo esto de fines de la centuria decimonónica. Ya desde el último cuarto del siglo XIX ya se empiezan a dar las primeras plantaciones bananeras, pero como hechos aislados. Para el caso del Caribe colombiano empezaron los franceses con la Compañía Agricole y iniciativas locales. En Cuba por lo menos había unas plantaciones también, digamos, muy locales, sobre todo en la zona de Banes, en el que Alejandro García ha hecho un trabajo muy interesante sobre cómo mostrar esta situación. Pero ya a partir de 1901, cuando Minor Cape adquiere pues, en fusión con la Boston y crean a la UNAID, toda la panorámica de la economía bananera e incluso de plantaciones azucareras también cambia. ¿Y por qué Cuba, Puerto Rico y las Filipinas? Porque en 1898 se generó la famosa guerra hispano-norteamericana, en la que, producto de esa guerra, Estados Unidos automáticamente hace que Cuba pues, obtenga su independencia en apoyo, y eso hace que más adelante surja la enmienda Platt, y ahí hay una condición económica en el que te damos la independencia política, pero lógicamente hay una dependencia económica ahí desde el punto de vista de la producción. Existe automáticamente el protectorado con Puerto Rico, que todavía es la hora, se mantiene, y las Filipinas, pero también las Islas Guam, ya hasta hace poco pues estuvo, digamos, en esa misma condición. Entonces, a partir de 1898, geoestratégicamente la política norteamericana empieza a cambiar en una situación que, aunado a 1903, ahí mismo con la separación de Panamá de Colombia por la condición del canal, y creo que hoy se va a hablar en detalle pues, del canal, también es una situación preponderante. Y en 1917 Estados Unidos compra a Islas Vírgenes, a Dinamarca. Entonces va ubicándose en ciertas posiciones
desde el punto de vista de la configuración territorial del Gran Caribe y va determinando puntos estratégicos para la ubicación, no solo desde la seguridad misma, sino desde el punto de vista comercial. Y una de las cosas muy importantes, hoy se habla pues de la panacea de todos los TLC que se han firmado en Colombia. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia del ministro de Industria, Comercio y Turismo y planteaba las bondades de los tratados de libre comercio que ha firmado recientemente. Lo único que falta que firmemos es con Marte, pero realmente los tratados de libre comercio no son una panacea, pues ya se habían firmado en el siglo XIX con Estados Unidos en 1825 y en 1909, en el periodo en el que vamos a hablar también, producto de esto para abrir y expandir las fronteras con los Estados Unidos, sobre todo en sus multinacionales, vuelve y se firma otro tratado de libre comercio en el que facilitó, digamos, todas las condiciones para su desarrollo. Entonces, después de la llegada de los Estados Unidos a su traspatio, como muy bien lo han denominado, al Gran Caribe, en ese sentido empieza, digamos, una adquisición de tierra para el tema agrícola y vemos cómo en Cuba, entre 1899, fíjense, un año después de la guerra hispano-norteamericana, hasta 1902, o sea, en esos 3-4 años adquirió 409.143 hectáreas de tierra que representaban, pues, por supuesto, a todas estas multinacionales en principio para trabajar algunas bananos, porque era, digamos, el que estaba en la zona de Banes, pero todas en su mayoría el tema de la caña de azúcar. Esto, en términos porcentuales, implicaba que el 32% de la isla, básicamente, fue adquirida pues, para el proceso, digamos, de la expansión, pues, lógicamente, de estos intereses multinacionales. Ya en términos bananeros, que es el que nos corresponde, de acuerdo a Kestner y Sutil, entre 1900 y 1932, vemos la totalidad de las exportaciones. En esa época no se hablaba de cajas como se habla hoy, sino se hablaba de racimos. Y por supuesto vemos que de 19, casi 20 millones se pasó a 87, teniendo en cuenta que ahí hubo una disminución en el último, entre 1929, producto de la crisis, y en el 32 ahí hubo un descenso de casi 10 millones de racimos, pero que al final el incremento es completamente notorio en estos 30 años o 3 décadas, básicamente, que de 20 se pasa a casi 90 en lo que fue la producción. Y todo esto se debe al ingreso de 3 multinacionales bananeras especial en el Gran Caribe. Pues todos conocemos en su mayoría la historia de la United, pero también hubo otra que fue la Standard Fruit y la Cuyamel Fruit. Eran 2 compañías también, adicional a la United, norteamericanas, en el que las 3 conformaban el 100% del negocio bananero a nivel mundial. La torta la repartían el 71%, United, el 18-19%, la Standard, y lógicamente el excedente le correspondía a la Cuyamel. Esa es, digamos, la condición de las exportaciones en lo que correspondía al banano. Esto es un mapa realizado, pues, lógicamente, directamente por la United en el año de 1909 y nos muestra cómo estaba su condición comercial hacia la distribución, digamos, de la fruta, no solo, digamos, para la condición del mundo atlántico, digamos, cercano, sino también hacia Europa, en especial a los puertos holandeses, británicos, alemanes, en el que también, digamos, estaba en la incursión de ese mercado internacional. Pues realmente todo el Caribe, no solo desde el mundo antillano, sino también desde el continental centroamericano y suramericano, en especial de Colombia, pues la gran flota blanca y el mercado comercial de la United Fruit estaba, pues, destinado, digamos, a dicho comercio. Ya en términos, algunas condiciones relativas a lo que implica las distancias entre cada uno de los puertos y que lógicamente son donde tenía base la flota blanca o la United, y vemos que todo el Gran Caribe, no solamente desde el punto de vista del arco de las Antillas hacia el continente, sino también hacia el mundo atlántico, pues vemos que es una
condición pues, en la que definitivamente tenía dominado todo el territorio en esa explotación. La diferencia con la Estándar y con la Cuyamel es que no tenían esta infraestructura como la tuvo, digamos, la Yunay, y lo que ayudó a que definitivamente con el tiempo cada vez más estas fueran decreciendo y lógicamente la Yunay se fuera convirtiendo prácticamente en un monopolio. Acabó pues lógicamente con las demás y lo que hizo que ya para 1940 a nivel mundial solo existía la United Fruit Company. Quiero mostrar una fotografía que creo que lo dice casi todo, ¿no? En el tema de la imposición incluso cultural y la manera de cómo pagaban la Yunay a los trabajadores. Ahí vemos un comisariato. El comisariato era donde la Yunay le pagaba a los trabajadores no con dinero, con cash, sino era con un vale. Y ese vale, si usted quería comer un arroz, un aceite, tiene que presentar el vale, pero yo no le doy en efectivo, le doy porque decía que se lo tomaban en trago, lo despilfarraban en billar o hacían cualquier cosa, pero le pagaba era pues en vale y el que quería comer, comprar el aceite, la carne o cualquier cosa para el hogar, la escoba, tenía que ir al comisariato y ahí obtener, digamos, su mercancía. Pero al lado, miren la foto, Imperio. Pues definitivamente el tema comercial nos muestra en este sentido que la Yunay en última instancia, cuando se habla de expansión permanentemente y lógicamente la condición de monopolio, esa situación de monopolio y expansión al final termina siendo una condición de imperio. Y en este sentido, para el caso de la industria bananera, sobre todo después de la crisis de 1930 hacia 1940, la Yunay se convirtió prácticamente en esa situación. ¿Qué encuentra la Yunay? Pues unas condiciones completamente adversas. Esa era la población en la que habitaban, digamos, las familias trabajadoras de la Yunay, en la que así se mantuvo pues, en muchos casos, y en la que solamente se dedicó al tema laboral, a la condición de la limpieza, de la maleza, al tema del corte, al empaque, pero más allá no tuvo un horizonte de crecimiento en términos laborales, porque de mandos medios hacia arriba, por supuesto, no hubo, digamos, transferencia de capacidad laboral. Todo era importado directamente desde Estados Unidos, de Europa o incluso desde las Antillas Británicas, en especial de Jamaica, de Grenada, de Trinidad y Tobago, en las que desarrollaban esos cuadros como capataces, supervisores, eran los arquitectos, eran los jefes de mantenimiento, eran los que manipulaban las cuadrillas. Y lógicamente las familias del Caribe colombiano pues, y las de la Centroamérica eran una foto pues, en la que definitivamente son de la Yunay en el archivo que está en Harvard. Eran pues las condiciones en las que vivían en las plantaciones bananeras. Se les llamaban pues, ahí colgaban las hamacas y ahí era donde residían todos, e incluso en esta parte de acá era donde estaba el sanitario y ahí era la condición de la vivienda de los trabajadores, que fue una migración muy amplia. Esto se podría decir que es un día de comisariato, un comisariato dentro de las zonas de las plantaciones. Y ahí está la diferencia. Miren la vivienda de los trabajadores versus la vivienda de uno de los, lógicamente, capataces y supervisores de la Yunay. Y lo más importante, miren lo que representa la bandera de los Estados Unidos en esa situación. Como lo plantea Catherine Legrand, al final la Yunay se convirtió en un Estado dentro del Estado. Dominó ciertas condiciones del territorio, impuso políticas y la clase dirigente local y los empresarios igualmente locales dejaron pues, que todas estas condiciones se presentaran para que se desarrollara, digamos, esta condición de aculturización incluso en términos norteamericanos. En cuanto a lo que tiene que ver ya las exportaciones bananeras en millones de racimos, vemos que lógicamente Honduras siempre pues, mantuvo, digamos, la supremacía. Colombia en unas partes fue siempre la segunda y después fue reemplazada por
Guatemala o Costa Rica, dependiendo de las anualidades o los ciertos periodos. Lo único cierto es que en este periodo, pese a que ya el tema de la crisis, ya la UNAID, cuando asume la supremacía, en este sentido es cuando tiene el mayor crecimiento de las exportaciones. A pesar de que antes había una competencia con la Estándar y con la Cuyamel, el crecimiento mayor de las exportaciones se da después de la crisis, paradójicamente. O sea, lo que da por entendido que la crisis a la UNAID lo que hizo fue que les favoreció para su expansión, hasta que llegó, pues, lógicamente, la Segunda Guerra, que ahí sí la historia es de otro precio, otro cantar. Gráficamente nos muestra todo lo que fue el comercio. Vemos que Honduras, por supuesto, está en la condición de máximo país productor, hasta el punto que en Centroamérica todas las políticas estaban dadas en la condición del banano y las denominaron bananas repúblicas, porque todo era lo que la UNAID decía, e incluso hasta el punto se denominó el concepto de compañías country company, que eran realmente país dedicado única y exclusivamente a la condición, digamos, bananera. Panamá también estuvo dentro de las mismas, pero con muy poca, digamos, participación frente a las demás. Las que más preponderancia, pues lógicamente fueron Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Caribe colombiano, con la zona, pues lógicamente que tenemos en la zona del Magdalena, que corresponde en esa época al municipio de Ciénaga, y Aracataca, que es donde estaba todo, digamos, la concentración de esa producción. Eso facilitó, pues lógicamente, una migración permanente de trabajadores, primero porque no había un conocimiento o una capacitación en torno a lo que era la producción bananera, y de ahí que tocó que importar, por decirlo así, a esa mano de obra de las Antillas, tanto mayores como menores, para la producción. Y vemos por lo menos cómo en Cuba, pero ya no para el caso bananero, sino para las plantaciones de azúcares, porque ahí hizo una conversión de cultivo, básicamente en los años 20, y vemos que siempre tenía, pues, una movilización constante en torno a lo que era la UNAID al trabajador. Caso contrario, disculpen que salió oscuro, pero en el Magdalena para los bananos fue de menor preponderancia, y lo que hizo que lógicamente se diera, digamos, lo que hoy se conoce como yumecas, los famosos de aquella canción famosa la de Moralito, y era donde venían todos estos trabajadores, y se hablaba que en su momento dado, pues había más trabajadores yumecas que trabajadores de la región, y por eso se generó un odio frente a estas personas. Y vemos que el pico más alto, pues lógicamente también corresponde al periodo de crisis, y en el que la UNAID, insisto, se vio beneficiado, digamos, de todo esto. ¿De dónde procedían? En una conferencia anterior en el Banco de la República tuve la oportunidad de hablar sobre esas migraciones, pero quise mirar que realmente no solo la UNAID tuvo el tema del dominio, digamos, de la actividad productiva, sino también favoreció el tema de las migraciones, y toda la actividad laboral o como fuerza de trabajo, pues definitivamente estaba destinado a estas personas que procedían de las islas del Caribe, sobre todo de habla inglesa. Era una situación obvia. El trabajador, tanto hondureño, costarricense o del Caribe colombiano, no tenía, digamos, la condición de la facilidad del inglés, y lógicamente los directivos de la UNAID necesitaban comunicarse con sus trabajadores, y por eso, pues, importan a esta cantidad, digamos, de trabajadores, o facilitan la migración. Y vemos que Jamaica, Grenada, Trinidad y Tobago, pues son los que tienen, digamos, la mayor preponderancia en términos relativos hacia la importación, no solo de los productos que necesitaban, sino también, digamos, del personal que necesitaba para su labranza y la cosecha. Todas las islas británicas, pues, tuvieron participación en lo que corresponde, digamos, a la UNAID Fruit. Ya veo que ya se me acaba el tiempo. En conclusión, no cabe duda que para la economía del Caribe, y en especial del Caribe colombiano, la producción bananera fue preponderante, motivó realmente la construcción de desarrollo regional
A partir de ella se empezaron a especializar ciertas actividades productivas, se empezó a masificar el tema de la construcción de trenes, puertos, lo que da por entendido que también, digamos, la multinacional cuando llegó no solo llegó a la actividad productiva, sino que motivó a que la infraestructura en la condición se expandiera y fomentó lo que se conoce como tejido productivo, ya que alrededor de la misma pues también se, digamos, diversificaron algunas actividades porque no solo estaba la condición digamos, del banano, sino que también vino con toda la cadena productiva establecida. Venía con la flota blanca para el tema de la movilidad de la carga a nivel internacional, facilitó, digamos, las condiciones de carga a través del tren, y de hecho hay una canción muy famosa, ¿no?, que fue el caso de Santa Marta. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Era un tren única y exclusivamente dedicado al transporte bananero, nunca se transportó un pasajero. Entonces eran condiciones en las que había una infraestructura, pero una infraestructura que solamente en la que se beneficiaba, digamos, el tema de las multinacionales. Con esto doy por culminado mi conferencia y muchas gracias.